Andrés Burgos, El partido, Argentina-Inglaterra 1986. Este es un libro sobre el partido de fútbol más legendario de la historia, el del 22 de junio de 1986, en el Mundial de México, cuando la selección argentina enfrentó a Inglaterra y le ganó con 2 goles de Maradona, uno convertido con la mano y otro inscripto en el firmamento de las obras de arte. Andrés Burgo reconstruye aquí cada minuto de aquel partido y de aquel día, desde el momento en que los jugadores argentinos despertaron como integrantes de una selección en la que nadie confiaba, habían clasificado con una performance agónica, hasta la noche en la que ya se habían transformado en la guardia pretoriana de un dios, Maradona, a quien ese partido ungió como ser mitológico. Retrato de época, de años en los que no existían sponsors. Bilardo tuvo que enviar a sus asistentes a recorrer mercados de la Ciudad de México para conseguir camisetas azules de tela aireada el mismo día del partido. Postal de un tiempo en el que un grupo de jugadores cargó sobre sus espaldas una rivalidad que excedía las fronteras del estadio. El relato avanza poniendo en duda todas las etapas de construcción del mito. La frase "la mano de Dios la inventó Maradona". ¿Alguien recuerda que los canales de televisión argentinos no enviaron un solo relator a México y que todo el mundial se relató desde Buenos Aires? Con el viento oscuro de la Guerra de Malvinas como telón de fondo, este libro cuenta el revés de aquella trama, la parte real de la leyenda. Primera parte. Antes. 1. En un párrafo perdido de un diario amarillento conservado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, hiberna una frase del personaje más secundario de la selección argentina de fútbol que ganó el Mundial de México de 1986. Nos contó Mariani, el ayudante de Carlos Bilardo, que Maradona ese día, el domingo 22, se levantó más temprano que nunca y que su buen humor lo desparramó por todos los rincones de la habitación, dice la frase, publicada por el diario La Nación en un recuadro el martes 24 de junio de 1986, 2 días después del partido del 22 de junio contra Inglaterra, el domingo que Maradona hizo 2 goles que lo convirtieron en un semidios. De ese pequeño texto, tan marginal que no tiene firma y está atribuido a nuestros enviados especiales a México, un apellido me llamó la atención, Mariani. Decía esa página a punto de deshilacharse, encuadernada en el torno que aglutina las ediciones de La Nación de junio de 1986. Mariani. ¿Qué Mariani?, me pregunté. Deduje más o menos rápido que podía ser Roberto Mariani, un nombre que, de todos modos, registraba con vaguedad. Creía recordar que había sido un técnico transitorio de Vélez a comienzos de la década del 90, cuando el equipo de Liniers amagaba pero no salía campeón, y de San Lorenzo algunos años más tarde. En los dos casos identificaba a Mariani como una salida de emergencia durante un puñado de partidos a la espera de que los dirigentes arreglaran con entrenadores de mayor pedigrí. También creía recordarlo más como un especialista en divisiones inferiores de primera, pero su presencia en el staff del cuerpo técnico del Mundial 86 era un dato que desconocía. Para enumerar el mediocampo del Racing que salió campeón en 2014, tengo que esforzarme. Si me preguntaran quién jugaba a la derecha de Ezequiel Videla y tuviera que responder en un segundo, no sabría quién mencionar. En cambio, del fútbol del 86, el año en que yo tuve 11 años, recuerdo todo. Sé quién era el arquero deportivo Mandillún en la B Nacional, Oscar Manis, y por cuánto le ganó Huracán a un equipo sanjuanino llamado Unión de Villa Krause, 9-2 como visitante. De finales de 1985 incluso puedo detallar cómo terminó la final de la Primera C. Armenio 4, Almagro 2 en cancha de Defensores de Belgrano, expulsado un tal Méndez, arquero de Almagro. El Mundial de México, el mío, aún no terminó, lo sigo jugando en la memoria. No me olvidé del 10 de Marruecos, ni del árbitro España 1, Brasil 0, ni de resultados baladíes. Cada 2 o 3 meses evoco títulos de la revista El Gráfico, El apogeo del fútbol, para el partidazo Bélgica 4, Unión Soviética 3, o Es un placer reportear a Platini, para una entrevista al 10 de Francia. A la camiseta que Dinamarca usó en el Mundial la sigo eligiendo como la más hermosa de la historia. Héroes, el documento oficial de la FIFA de México 86, la más argentina de las películas de fútbol, paradójicamente,
realizada por ingleses, se encargaron en Londres, algunas semanas después del Mundial. Es una de las películas que más vi en mi vida. De los futbolistas argentinos de esa época del mundo, de esa Copa del Mundo, y de Italia 90, cuando yo tenía 15 años, recuerdo hasta su segundo nombre: Ricardo Omar Giusti, Héctor Adolfo Enrique, Jorge Luis Burruchaga, así como Nick Hornby escribió en Fiebre de los Grados, Anagrama 1992, que en la exacerbación de su fanatismo por el Arsenal de Londres, sabía cómo se llamaban las esposas de los jugadores. En una época yo también conocía a la de las mujeres de mis ídolos de 86, Nancy la de Ruggeri, Mariana la de Borghi. Ni hablar de Maradona, su vida y obra en México la hice mía, incluso de los ayudantes del técnico, Carlos Vilardo. Sabía más que Belgrano, Sarmiento o San Martín. Memoricé pelos y señales de su colaborador principal, Carlos Pachamé, del preparador físico, el profe Echavarría, del masajista, Roberto Molina, y de los utileros, Tito Berós y Galíndez. En algún punto eran mis superhéroes. Pero entonces, ¿quién era Mariani, ese hombre vinculado a la selección, a mi gloria infantil? Si ni siquiera figuraba en el póster de la selección campeona del mundo que el gráfico había publicado en el 86 y que durante varios años estuvo colgado en mi habitación, hasta los utileros estaban, pero Mariani no. La duda me sacudió al abrigo de las luces tenues de la hemeroteca, en una sala ajena al ruido exterior de Buenos Aires, mientras me zambullía en la investigación para escribir una crónica, de un partido jugado a 7.500 kilómetros y casi 3 décadas de distancia. El Argentina 2, Inglaterra 1, del mediodía del 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, por los cuartos de final. No dejaba de ser extraño, la hemeroteca es un lugar tan opuesto al rito futbolero que para entrar hay que descender, en silencio, hasta el subsuelo de la Biblioteca Nacional, mientras en cambio para ver fútbol trepamos por las escaleras con el paso tenso hasta ocupar las tribunas. Alejados del zumbido de las multitudes, unos pocos historiadores, periodistas y curiosos hojeábamos páginas carcomidas por los ácaros, cada uno en búsqueda de su pequeño tesoro. El mío, entendí más tarde, estaba oculto en ese párrafo anónimo, el de "nos contó Mariani que ese día, el domingo 22, Maradona se levantó más temprano que nunca y que su buen humor lo desparramó por todos los rincones de la habitación". Es una oración que puede pasar desapercibida, como una anécdota trivial de un protagonista secundario, ¿o no? Porque esa frase es también un zoom directo al amanecer de un día fabuloso. El tal Mariani podía ser mucho más de lo que aparentaba, un actor de reparto olvidado en la historia. También podía ser, y de hecho lo era, un testigo directo de la historia. Había estado en la placenta del partido más feliz del fútbol argentino, en la habitación del gran protagonista recién levantado, todavía en la cama, en las horas previas al esplendor, el primero de los discípulos que acompañaban a Maradona en su domingo bíblico. Durante varias semanas intenté conseguir un número de teléfono que no me parecía estar en la agenda de ninguna redacción, ni en Argentina ni en Chile, el último país en el que Roberto Mariani había trabajado. Consulté a productores de los programas deportivos de más audaces y a colegas que se especializan en los torneos de ascenso. A una frustración le seguía otra, ni es que las pistas se disolvían en callejones sin salida, no había pistas. Hay hasta que en febrero del 2015, y en verdad ya no recuerdo cómo, di con su número y lo llamé. Apenas lo escuché del otro lado de la línea, lo primero que le pregunté después de presentarme fue si efectivamente había trabajado con la selección en el Mundial del 86. Me respondió que sí, le conté que estaba escribiendo un libro sobre el partido de Argentina e Inglaterra en esa Copa del Mundo y me citó en una confitería de Floresta. Antes de salir busqué fotos suyas en Google para reconocerlo. Las más vigentes eran de su tarea como técnico, 2011-2013, de dos clubes menores de Chile, Deportivo Concepción y Coquimbo Unido. Al llegar a la confitería lo distinguí en una de las mesas de la vereda, debajo de un toldo que lo protegía de una llovizna de verano. Le hice señas desde lejos, pareció corresponderme y entonces me acerqué. «Hola, soy Andrés, el periodista», le dije. «Ah, sí, ¿qué tal? Te estaba esperando», me contestó. «Este es mi barrio de siempre. ¿Ves ese colegio? Ahí estudió Claudia el secundario, cuando era la novia de Diego. Maradona venía a buscarla en el auto, le tocaba bocina y ella se subía». Mariani tiene 73 años y una larga relación con la clase obrera del fútbol. Primero fue jugador golondrina del ascenso, después a sus fugaces pasos como entrenador de Vélez y San Lorenzo, que de tan fugaces no aparecen en Wikipedia, le siguieron largos años en clubes de Bolivia y Chile.
Pero ese tipo de biografía se repite en miles de jugadores y técnicos, en los trabajadores rasos y en la élite de la pelota. Lo que hace especial a Mariani es que fue uno de los expedicionarios que secundaron a Maradona en su conquista al Everest del fútbol, el 22 de junio de 1986. Así como los alpinistas contratan como porteadores a los Sherpa para atacar el techo de los Himalayas, la gran cumbre maradoniana también necesitó un conjunto de gregarios. Algunos reconocidos como Valdano o Ruggeri, o el narrador de la aventura, Víctor Hugo Morales, y otros anónimos como Mariani, cuyo rol en el 86, me explicó cuando nos vimos, era secundar a Bilardo detrás del ayudante principal del técnico, Pachamé, o sea, un secretario adjunto que a veces debía ocuparse de la logística administrativa. Por supuesto nadie lo reconoció durante la hora que hablamos y en un momento me dieron ganas de contarle al mozo y a la gente que pasaba por la vereda de Álvarez Jonte y Benito Juárez, indiferente a nuestra charla. ¡Ey, mírenlo! Él estuvo sentado en la cama de Maradona la mañana de los goles de a los ingleses. Ese día, dijo Mariani, Maradona se despertó más temprano que de costumbre, pero después se quedó boludeando en la habitación. Éramos cuatro, él y Pasculi, que dormían juntos, más el profe Echeverría y yo, que éramos los que pasábamos a despertar a los jugadores. En un momento, Diego dijo, tengo unas ganas de comerme un sándwich de mortadela, y nosotros teníamos mortadela, ¿eh? Habíamos llevado mucha comida desde Argentina por el terremoto que hubo en México en el 85. Pero Diego también contó que había hablado con sus hermanos, con Lalo y con el turco, de una jugada en la que él se recostaba sobre la derecha, encaraba, dejaba rivales en el camino y definía al segundo palo. Y entonces dijo, tengo unas ganas de hacerles un gol de esos a los ingleses. Bueno, un rato después de esa manera hizo el gol de su vida. Dejamos la confitería cuando ya era de noche. Caminamos una cuadra juntos por Jonte y quedamos en volver a hablar. Cualquier duda me llamás, pibe, se ofreció. Sin embargo, desde que lo despedí me pregunté varias veces si Mariana había sido honesto. Parte de su testimonio sonaba a guión cinematográfico. Maradona había expresado en la intimidad, en las horas previas al partido, el deseo de querer convertir el tipo de gol que efectivamente convertiría, un gol imposible de teorizar, una obra sin plano, una inspiración, o formaba parte de un relato que Mariani había fabricado, contándoselo una y otra vez a sí mismo, hasta creerlo de una narración construida a su conveniencia. Esa pulseada entre lo que pasó y lo que recordamos que pasó iba a ser un dilema que se reiteraría al consultar a los demás participantes del 22 de junio del 86, a los anónimos y a los famosos. Después de haber entrevistado a decenas de protagonistas en su intento de reconstruir un fallido intento de golpe de Estado en el 81, el escritor español Javier Cercas concluyó en Anatomía de un instante: anteponemos nuestros recuerdos a lo que realmente sucedió. El escritor y neurólogo inglés Oliver Sacks publicó un ensayo sobre los complejos mecanismos de la memoria y la capacidad que tenemos los hombres para generar recuerdos inexistentes que al final son tan sólidos y reales como los auténticos. Se trata de recordar, no de inventar. Tené en cuenta que pasaron 30 años, me respondió Valdano, uno de los delanteros de aquel partido, después de que le enviara un correo electrónico eh, con una serie de preguntas muy puntuales de Argentina e Inglaterra, que es cada vez más un rompecabezas entre la realidad y la fábula. Si hubiera que rescatar de un naufragio a un puñado de partidos de la historia universal, 3, 4 o 5 partidos de cualquier época del deporte más popular del planeta, el 2-1 contra los ingleses debería quedar a salvo. Es el paraíso del fútbol argentino. Hubo cientos, miles de tardes y noches con más goles y con mayor belleza colectiva, pero ninguna con esa carga simbólica. Ese partido es el Aleph del fútbol que lo tuvo todo, y todo lo que tuvo nos favoreció. El macho alfa de los goles y el más ilegítimo. La deificación de un futbolista en un puñado de minutos. El trasfondo de las llagas de una guerra todavía abierta y el contexto deportivo perfecto, los cuartos de final de una Copa del Mundo. Yo evoco al de México como el gran mundial de mi vida y dentro de ese mundial al partido Argentina-Inglaterra como el gran partido de mi vida como hincha de la selección. Y sin embargo me cuesta recordar cómo fue mi 22 de junio del 86, cómo y dónde vi el triunfo contra los ingleses. Son 90 minutos que casi no recuerdo haber visto y que sin embargo nunca dejé de ver. ¿Cómo se rescata un día desde el que ya pasaron 10.000 días? Un día que tuvo un solo actor principal. Sin Maradona, sin su rol aplastantemente protagónico, no recordaríamos aquel domingo.
Esta es la crónica de aquel partido protagonizado por un solo jugador, pero es también la crónica de una tesis colectiva. Por su propia cuenta, en solitario y sin tejido deportivo y social que lo rodeara, si hubiera sido tenista, si hubiera sido apátrida, Maradona no habría construido su leyenda en ese partido contra Inglaterra. Este es también la crónica de los actores secundarios que construyeron para edificar la mitología de ese partido, los personajes complementarios del 22 de junio del 86, la letra chica de la épica, los monaguillos de la misa maradoniana, configuran un largo y heterodoxo inventario formado por sus compañeros, por quienes lo masajearon, por quienes le confeccionaron la camiseta, por el relato de Víctor Hugo, por una terna orbital ignota, por la lealtad de los futbolistas ingleses, por el recuerdo de los soldados que habían combatido en la guerra de Malvinas. De todo eso, de todos ellos se nutrió el último héroe en pantalones cortos. Los hizo suyos y nos hizo suyo. Maradona ya habló del tema muchas veces y en cualquier momento volverá a hacerlo. Intenté entrevistarlo para este libro, pero me explicaron que lo conveniente, si uno no tenía el vínculo previo con él, era acercarle una oferta económica. Un par de colegas intentaron ayudarme haciéndome un nexo, pero no fue posible, de modo que desistí. Aquí hablan los testigos directos de un partido único, los que también hicieron del 22 de junio del 86 una gesta a la que, aún a miles de kilómetros de la Azteca, siempre sentimos como propia. Si el testimonio de Mariani suena inverosímil, por lo feliz, por lo profético, al menos no es el único. Mi habitación estaba al lado de la de Diego, yo salía y lo veía, le contó el médico del plantel. Raúl Madero, el periodista Diego Borinsky del Gráfico en octubre de 2015. Diego andaba con problemas en la columna, entonces le daba un analgésico con un pinchacito. Eso hice la mañana del partido con Inglaterra y le dije, ¿sabe que soñé que va a ganar Argentina por 2 goles y los 2 goles los va a meter usted? Le comenté eso a Diego y me dice, yo soñé lo mismo, tordo. Unas 10 horas después de ese augurio y en la noche del 22 de junio del 86 y cuando el plantel festejaba el triunfo de Inglaterra en un restaurante del Distrito Federal, José Luis el Tata Brown, uno de los jugadores de aquella selección, les comentaría a 2 enviados de la revista Solo Fútbol, y bueno, ahora tendré que pagarle la apuesta a este genio. ¿Podéis creer que Diego había dicho antes del partido que ganábamos 2-1 y él hacía los 2 goles? Y este es el fin del capítulo 1. ¿No me convidás un cafecito?